pues, accesibilidad del comercio que, para poder transportar sus productos. Problema, tengo otra pregunta. A ver, entonces, ¿dónde estás? Ya me perdí. Juan Pablo. La compañera ya no dijo nada, entonces, Isabel. Entonces, Juan Pablo, ¿quién quería hablar? Ahora, Pablo Arias es otro. Pero no sé, ahora, ¿alguien de ese grupo todavía o hoy no hay nadie? ¿Cómo interpreto el silencio? Que ahí se acabó todo. Ya, a ver, entonces voy a explicar un poquito, ya que no hay más nadie del grupo, ¿no? Solamente hay 3 presentes. Entonces, como le decía, la idea principal es que Santa Cruz se va a fundar como una ciudad intermedia entre lo que es Asunción, porque ya era la ciudad madre, ¿sí? Era una ciudad de donde se iba a fundar otros pueblos. Entonces ya era una ciudad bien consolidada, por eso se la llamaba la ciudad madre. Entonces la idea del famoso Dorado o Paititi, que decían que estaba donde ahora está la provincia Mojos. Decían que por ahí estaba el Paititi. Entonces la idea de fundar una ciudad intermedia entre Asunción y Mojos, entonces surgió de ahí, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de crear una ciudad intermedia llamada que se le va a llamar Santa Cruz, ¿sí? ¿Por qué se la llama ciudad de frontera? Porque siempre está alejada de los centros económicos, ¿no? De Asunción es muy lejos de la distancia a la que está Santa Cruz de Asunción. Luego ya en la época colonial, cuando la minería del Cerro Rico de la Plata está en auge, incluso Santa Cruz sigue estando lejos de allá, ¿no? Entonces, uno de los motivos de los traslados va a ser que los cruceños necesitaban pues vender su producción. Los cruceños hacían tejidos de algodón y el azúcar negra o la chancaca. Necesitaban vender su producción en Potosí. Entonces, como era demasiado lejos, desde donde estamos hablando del lugar donde se fundó inicialmente, ¿no? Donde se fundó inicialmente, donde está San José de Chiquitos, por ahí. Entonces, de ahí que la gente pueda ir hasta Potosí era pues, demasiado lejos. Entonces, de ahí la necesidad de trasladar. Los cruceños decían, tenemos que llevar a un lugar más accesible para que podamos vender y mejor, digamos, con mejores oportunidades nuestros productos. ¿Sí? Y por el otro lado, la corona española también necesitaba controlar a los cruceños de ese entonces. Como era ciudad de frontera, entonces estaban pues alejados de los centros de poder. Entonces a la gente, los cruceños pues hacían lo que si quieren, lo que les daba la gana. ¿Sí? Les doy un dato. En el 1571 el virrey Toledo, el virrey que vivía en Lima, nombra a un gobernador, a un capitán de nombre Juan Pérez, nombra como gobernador de Santa Cruz. ¿Y saben qué hicieron los cruceños? Le hicieron así. Le dijeron, no, nosotros vamos a elegir a nuestro propio gobernador. ¿Ven? Ellos eligieron a don Diego de Mendoza, que era el yerno de don Ñuflo de Chávez. Entonces, imagínense una autoridad colonial que su decisión, su palabra no sea cumplida por otros, era pues motivo para ir y colgar a todos los cruceños. Entonces el virrey Toledo organiza todo un ejército para ir a Santa Cruz y, digamos, aplastar a los rebeldes. Pero con tan mala fortuna para el virrey que cuando estaba por donde está ahora la ciudad de Santa Cruz, en toda esta llanura, los indígenas pues le atacaban y casi lo matan. Entonces tuvo que volver rápido hacia Lima
Y de ahí la necesidad también, desde la corona española, de decir, hay que traerles a un lugar donde se les pueda controlar de manera fácil. ¿Sí? Y los cruceños decían, tenemos que ir a un lugar más cercano donde podamos competir con nuestros productos, con los otros productores. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, desde la Argentina, desde Salta, desde esos lados, también llevaban, pues, qué sé yo, azúcar o la chancasca hacia Potosí. Pero los caminos por allá, si bien era lejos, pero no había pues selva, entonces era mucho más fácil de caminar. ¿Ven? Los del sur potosino también, perdón, los del sur peruano también llevaban productos para vender en Potosí. Entonces todo el mundo tenía como mercado natural Potosí. Entonces los cruceños también. ¿Sí? Entonces ese es el gran asunto. No sé si alguno de ustedes del primer grupo quiere complementar con algo que hayan tenido, algo que hayan revisado y yo no he dicho algo, entonces, o yo no dije, no aclaré nada, pero me parece importante si los tres que estaban del grupo, ¿no? ¿Sí? Si se animan a todavía a complementar con algo. ¿Sí? Licenciado, ya habló sobre los ¿Alguien se traslados anima? que tuvo Santa Cruz. Pero tú eres, ¿tu nombre? Juan Pablo Arias Juan Flores. Pablo Arias, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, a ver. Bueno, ¿Cuántos licenciado, traslados solo tuvo tú? ¿Sí? sí, tres. ¿Seguro, seguro? A ver, ¿cuáles Eh, son? Mire, primero se trasladaron a la orilla del Río Grande Ya, que, y luego de ahí se fueron para Cotoca porque por motivo de que el Río Grande les creció el turbión y arrasó con varias partes de la ciudad. ya. ¿Y no te Entonces se fueron topaste? para Cotoca. ¿Y no se toparon ustedes que revisaron esto, que otros autores dicen que no, directamente nomás hacia Cotoca? Sí, eso yo Sí, encontré. hay varios de esos Igual temas, dice eso. A pero ver, yo le estoy diciendo un entonces, poco atrás. ya. A ver, ¿quién? Entonces, Generalmente habla de que primero se fue a Santuario de Cotoca y luego de ahí se trasladó recién a San Lorenzo Real de la Frontera ya, pero y dígame tenía dos cuando, nombres Santa Cruz. sí, antes de eso, cuando los cruceños se fueron hacia donde está Cotoca, ¿y de ahí se fueron en masa o cómo fue el traslado hacia donde está ahora definitivamente la ciudad? Por la migración, licenciado, por la que la ciudad, el San Lorenzo Real de la Frontera, era una ciudad más bonita, digamos, tenía más accesibilidad de aire, agua y más comunidad. Entonces No, la gente fue migrando buenas hacia... tardes, licenciado. Yo tengo, este, yo Pero ¿quién encontré, eres? con respecto a su pregunta de que si se fueron en masa, yo encontré una parte donde dice que primero se fueron una gran parte de San Bartolomé de la Frontera, San Lorenzo Real de la Frontera, perdón, a donde estamos actualmente, a orillas del río Piraí, y Ya, que luego ocurrió una sequía que hizo que los pueblos de Santa Cruz se vuelvan a Cotoca y hubo un cabildo donde ya decidieron conjunto con el otro pueblo, todos los que estaban en San Lorenzo de la Real de la Frontera, unificarse y volver y hacer una ciudad o sea, las dos ciudades constituían una sola. pero la cosa es que volvieron a Cotoca. Eso es Sí, lo que yo tú dices. encontré una parte donde dice eso, que porque hubo una gran sequía y tuvieron que volver. A ver si alguno, esto sí para rematar y paramos ahí. ¿Alguno de ustedes en sus revisiones que hicieron descubrieron dónde vivía la jerarquía de la Iglesia Católica? O sea, digamos, el obispo de Santa Cruz, ¿dónde vivía? ¿Qué decía el obispo de Santa Cruz, o los obispos de Santa Cruz? Como ahora en Santa Cruz hay un obispo, ¿no? En la época histórica, en la época colonial también había pues obispos, ¿sí? Santa Cruz tenía su obispo, ¿sí? ¿Y dónde vivía el obispo de Santa Cruz?
¿Cómo interpreto el silencio? Que ya cayeron. A ver, yo tengo de ustedes del primer grupo a Erika Alarcón, a Juan Pablo Arias, ¿sí? Sí, Pero presente Juan Alarcón. Pablo, sí, pero con Juan Pablo con diferentes caras veo por ahí, ¿ya? Después a Arteaga Miriam Cecilia y Caballero Isabel. Nadie más, ¿sí? Sí. Ya, entonces, gracias con ustedes. Si quieren pueden seguir escuchando. Pasamos con el otro grupo, por favor, Misiones de Chiquitos. Misiones de Chiquitos, quienes deberían Sí, estar Cabero, Faima Patricia, Cabrera Joel, Canaviri Jesús Alejandra, Carreón Yamile, o Yamile, perdón, Carvajal Romina, Céspedes Noelia, Chávez Adriana y Choque Dalma. ¿Sí? Misiones de Chiquitos. Entonces, a los que, yo no sé si alguno de ustedes está presente, me avisa para que yo vaya tomando Sí, notas. licenciado, presente. Buenas ¿Cuál es tu tardes. sí, nombre? aquí está el licenciado. Canaviri Carrillo Jesús Alejandro. Ya, después. ¿Quién Yamile más? Carreón dice. ¿Quién? Carvajal Romina. Yamile Carvajal, Romina, después está Cabrera Joel, sí. Después, Yamile Carreón. ¿quién? Yamile Carreón dice. Joel Cabrera, licenciado. Sí, ya estás, Joel, Joel Cabrera. estás. Sí, Yamile también. Choque Canaviri, licenciado. Choque Carvajal, Dalma. Choque Dalma. Ya, hay Cabero. Carvajal, no, aquí no tengo Cabero, a ver, espéreme. Cabero, sí. Sí, tengo 6, hay más personas en este grupo. Ya, entonces la primera pregunta empezaremos por Cabero, ¿sí? ¿Por qué causas se establecieron las misiones en Chiquitos? Bueno, yo por lo que pude investigar, lo que más me salió en las investigaciones que tuve fue que Chiquitos más que todo se estableció primero que nada como simplemente como una misión de los jesuitas, Sí, pero como ¿por algo que qué? es porque mm, ¿Sí? ¿Por qué? Ahí tiene que haber algún motivo. ¿Dicen puede responder otra persona? Sí, a ver, la siguiente, o el siguiente, Joel. ¿Qué dice? Ya, licenciado, le voy a indicar el motivo por qué. Esto comienza a partir del año 1540, ya por la línea de Jesús. Eso ya viene de Europa, bajo el mando de Ignacio de Loyola, mando Claro, él, del Papa, de evangelizar a las personas que se encuentran en el lugar, a todos los claro, aborígenes, ya, y asimismo descubrir el Gran Paitití o la Ciudad Dorada. Ese ya, ha sido el fin, de buscar lo que indican como el Gran Paitití, el fuerte de la Ciudad de Oro. claro, Eso ha pero sido el fin. ya, Eso ha sido el fin de la ahí creación de los te corto un misiones. ratito, Joel. El asunto es, digamos, desde el punto de vista de los jesuitas, que la orden que creada por San Ignacio de Loyola, toda esta historia, ¿no? Para ellos el fin era evangelizar a los indígenas, a los neófitos, decían ellos, ¿no? Exacto. Traerlos al camino del bien. Ese es un buen motivo desde el punto de vista de los sacerdotes, de los curas. Pero la corona española, ¿qué necesidad tenía de que se establecieran misiones ahí? ¿Sí? La corona española tenía una misión específica, el de crear territorio, espacios, asimismo de obtener riquezas y todo lo que se puede obtener dentro de un espacio por reconocer dentro de la colonización que existe. Es por eso que lo envían desde Ya, Europa y específicamente a los jesuitas.
Esa es la Ya. respuesta, licenciado. Ya, por ahí está bien esa la idea, ¿no? Es decir, a la corona española le interesaba consolidar su territorio frente al imperio El espacio. portugués. Brasil era imperio portugués, Portugal, exacto. ¿no? Entonces, entonces, ese es el asunto. Entonces, los portugueses todo el tiempo empezaban a entrar al territorio de la corona española. Como no tenían presencia física ahí, no habían pueblos españoles, entonces de ahí la necesidad de la corona española de que los sacerdotes se vayan y se instalen allá, porque cada misión era como un pueblo y además hasta tenían su propio ejército. ¿Sí? Y son ellos los que van a perseguir, si quieren, o van a detener, Tenían sus propios ejércitos. van a frenar las invasiones de los bandeirantes, ¿sí? Ahora, ¿cómo estaba conformada una misión? ¿Dónde estás ahora? Jesús Alejandra, te toca. ¿Cómo estaba conformada? Porque hay son varias Licenciado, misiones, ¿no? Sí, adelante. estaban con licenciado, bueno, muchos conquistadores llegaron a ese lugar. ¿Lice me escucha? ¿Lice me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, Licenciado, sí, sí, te estoy muchos escuchando. conquistadores llegaron a ese lugar y creían que, o sea, los indígenas eran personas salvajes. A muchos de ellos los cristianizaron y de manera brutal. Había un padre que se llamaba Bartolomeo, que él decía que los indígenas eran personas comprensivas y él no estuvo de acuerdo que sean maltratados, él rechazó eso. Y estaban organizados, ellos les enseñaban a los indígenas lo que son ellos aprendieron sus idiomas, sus costumbres, la ropa, las casas, la comida, todo lo que eran de indígenas. Los trataron también como niños menores. Bartolomé Ya. de las Casas fue conocido como el apóstol de los indios, Sí, porque él estaba sí, interesado sí, en la pero cultura. ahí te paro un ratito. Nos olvidamos de Bartolomé de las Casas, nos centramos solamente en chiquitos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo estaban conformadas hacia adentro las misiones? Ya hemos dicho cuáles son los motivos, ¿sí? A los curas les interesaba evangelizar, a la corona española le interesaba controlar su frontera, ¿sí? Ahora, hacia adentro, ¿cómo organizaron los sacerdotes jesuitas la misión? ¿Sí? Esa es la pregunta. Los, Ahora, sí, dime. los organizaron por comunidades y a Ya. ellos, a los indígenas, los enseñaron sus costumbres de ellos, occidentales y del catolicismo. Construyeron escuelas donde les enseñaron a leer y también tenían una iglesia. También les enseñaron técnicas de ganadería, cómo tallar piedras, cómo elaborar instrumentos. Los jesuitas en realidad fueron los que tuvieron mayor éxito en la cristianización de los indígenas porque su calidad de ellos era muy buena y también aprendieron las lenguas nativas de los indígenas. Ya. A ver, entonces vamos a Yamile. ¿Estás, no? Por ahí. Ya. Ahora sí, Yamile, ¿qué dices tú? ¿Cómo estaba organizada la misión por dentro? La misma pregunta a la compañera todavía. Lo que yo pude investigar, dicen, fue que las misiones jesuitas estaban organizadas en pequeños pueblos donde se organizaban sus misiones en estructuras de cargo público. Es decir, que en cada una existía un jefe superior, alcalde y regidores que integraban el cabildo. Y las Ya. comunidades eran cristianas y libres y en sí cada indio tenía su vida privada, familiar y sus propiedades personales. Ya. ¿Qué más? Romina, estás por ahí, ¿no? Sí. Ahora, Romina, sí, decir, ¿qué función cumplía el cabildo indígena? ¿O cuál es la necesidad desde que se haya creado el famoso cabildo indígena? Era
velaban por las buenas costumbres y castigando a los holgazanes y vagabundos. ¿Solo para eso? Para corregir A ver, mientras ella va pensando, ¿estás, Dalma? sí, dicen, Adelante, a ver. Otra vez, ¿no? ¿Qué función cumplía el cabildo indígena? Perdón, ahora, antes de que respondas, si tú o ustedes por algún motivo se van a ir a la Chiquitanía, en cada pueblo sigue habiendo cabildo indígena. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cuál era la necesidad de que en cada misión haya un cabildo indígena? Patricia, tú también puedes defenderte por ahí. Y adelante. licenciado, ¿puedo responder eso? Ya. A ver, de mi opinión, por lo que leí, creo que el cabildo indígena era más que todo, se podría tomar como si fuera un juzgado donde habían jueces y se podría decir que subalternos. Era un grupo donde se podría tomar como que ahí resolvían diferentes temas, pero sin embargo no tenían la última palabra sobre estos. Cada pueblo misional estaba administrado por un cabildo indígena, como ya dijo. Exclusivamente, como dice su nombre, en este exclusivamente están personas indígenas que tomaban decisiones por diferentes temas donde incluyan a su pueblo o a su gente. ¿Ya? El cabildo dependía, de ellos dependían siempre como las opiniones, a ellos se podría decir que se les podría consultar diferentes temas. ¿Ya? ¿Y? Digamos que el cabildo era un grupo de personas que resolvían las cosas o hablaban sobre las cosas, sobre su pueblo en específico. Y creo, por lo que leí, el cabildo indígena actualmente creo que también sigue siendo, o siguen habiendo dentro de solamente varones. Sí, de acuerdo. Ahí, la última parte sí estoy de acuerdo. Lo demás ya ahí te pongo una interrogante. Sí. Para los 6 que están con este tema, ¿cuántos sacerdotes habían en las misiones, en cada una de las misiones jesuíticas? ¿Y qué funciones cumplían? Porque eso es clásico, ¿no? Porque después comparando con las misiones franciscanas entre los chiriguanos, los franciscanos entre los guarayos, todo el mundo les tenía envidia a los jesuitas, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos sacerdotes había en cada misión y qué funciones cumplían? Para los 6, quien quiera responder. ¿Puedo preguntar, licenciado, por favor? Ya, les decía, ¿cuántos sacerdotes había en cada una de las misiones? ¿Sí? ¿Y cuál era la función de cada uno de ellos? Les vuelvo a decir, entonces las misiones jesuíticas eran pues la envidia de los franciscanos que estaban en el Chaco con los chiriguanos. De igual manera era la envidia, mucho después, pero la envidia de las misiones guarayas, de los franciscanos que habían misionado a los guarayos, pero ya mucho tiempo después. ¿Sí? Licenciado. ¿Alguien se anima? Licenciado, Sí. hasta donde yo leí,
Sí, licenciado. Decían que era una compañía de Sí, es la Santa- compañía de Jesús, de acuerdo. Ese es como al decir los psicólogos de Santa Cruz, eso es. ¿Sí? Pero en cada misión, miren, la misión de San Javier, la de Concepción, la de San Ignacio, la de San Miguel, la de San Licenciado, Rafael, Santa Ana, y todos. sí, exacto. Sí, en cada una de las misiones, Cada uno tiene su, exacto. Cada uno tiene su, es fundado por es fundado por un padre. Ya, por ejemplo, el de San Ignacio de Velasco es Martin Schmidt. ya, de acuerdo. Y a partir de él se construye una iglesia. De Ya, acuerdo. asimismo en San Miguel, Santa Ana, San Rafael, San Javier, Concepción de Chiquitos, cada uno tiene su propio padre y cada uno empieza a crear su templo o su iglesia. De acuerdo. Asimismo se puede ver que en cada población que hay, tiene su propia característica. Por ejemplo, en San José de Chiquitos es una construcción de piedra y cal, mientras que en Santa Ana es una construcción de madera. Asimismo, dentro de cada población tenía una especie de, ¿cómo se puede decir?, de esencia de tipos de personas. En algunas poblaciones podían vivir los de la población, los del pueblo, y en otros habían casas finas que pertenecían a los padres. Entonces, ahí había un poco de diferencia de niveles de autoridades, se puede decir, ¿no? Ya. Esa es la situación que Ya, vive en entonces, cada uno. lo que tú dices en resumen, por ejemplo, la misión de San Javier había un curita. Tú dices un cura. ¿Alguno de los compañeros da más curas por ahí, por cada misión? Pues uno nomás por Un cada padre. misión. ¿Uno o más? En San Javier, De San uno. Miguel, En de San uno. Miguel Miguel, es Felipe Suárez. de acuerdo, el que funda. Pero las En misiones San van a durar, Rafael, exacto. sí, las misiones van a durar desde el 1691 hasta el 1767, cuando la corona española, los nuevos reyes, ¿qué se llamaba? Los Pues, ya no me acuerdo, los Borbones, no sé qué se llamaban. El rey Carlos III es el que expulsa a los jesuitas de toda esta zona. Ajá. ¿Ya? Entonces, es mucho tiempo. Campomanes. De acuerdo, entonces la idea es, entonces, de que en cada misión, ustedes me dicen, había un solo sacerdote, y si yo les digo que habían dos, ¿no? Esa era la envidia de los franciscanos, ¿no? En cada misión habían dos sacerdotes, uno que se dedicaba al trabajo espiritual, a enseñarles, si quieren, la religión católica, y otro que se dedicaba al trabajo material, es decir, de qué va a vivir la gente que está en la misión. Pues lo organizaban de tal manera que todo el mundo estaba ocupado, que los niños tenían su oficio, los adultos, la gente, digamos, en edad de trabajar tenía que ir a cultivar, que sea, a cuidar las vacas, todo eso lo organizaban, por eso que eran muy prósperos. Y el rey Carlos III los expulsa porque las misiones de Chiquitos junto con las del Paraguay se volvieron peligrosas, es decir, cualquier rato estos se rebelan y se alían con los indígenas, con los cruceños que todavía están alejados así, entonces nos van a hacer por la vida imposible, ¿no? Entonces, por esa razón política, si quieren, el rey Carlos III dice, chao, curitas. Si se quedan ahí, los agarramos presos y los matamos. Así que se van toditos. Y son las autoridades coloniales las que asumen el control de todas estas misiones. En otros lugares, estas misiones desaparecieron, ¿sí? O sea, quedaron pueblos ruinas. Lo interesante del caso de la Chiquitanía son misiones que todavía están vivas. Esa es la gran ventaja en la actualidad. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Ya me he pasado con 4 minutos con el siguiente grupo. Me toca hablar ahora sobre la masacre de Kuruyuki. Sí,
Gracias a ustedes. Entonces, de las misiones de chiquitos hay 6 personas. Está Patricia, está Joel, Jesús Alejandra, Yamilé, Romina Belén y Dalma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Y licenciado. De acuerdo. Entonces, gracias a ustedes. Si quieren, sigan escuchando. Pero me toca ahora con Choque Valeria, Choque Lisbia, Choque Luis Fernando, Cordero Silvia Roxana, Cruz Aniela, Delgado José Dubán y Farel Katsumi. ¿Ya? ¿Están ustedes por ahí? ¿Alguno de estos? Sí. A ver, ¿quiénes están? Valeria Choque. Ya, vale. Farel Katsumi. Katsumi, ya. ¿Quién más? Cordero. ¿Perdón? Cordero. Ya. 3. Cruz ¿Quién? Vivanco. Cruz. 4. ¿Ya? ¿Alguien más? No está Lisbia, ni Luis Fernando, ni José Dubán, ni Jessica Noemí. Ya. Entonces nos vamos a lo que es la batalla de Kuruyuki, aunque yo les he puesto la masacre, porque ha sido una masacre total, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los motivos para la batalla de Kuruyuki? Empezaremos, pues, otra vez en orden así alfabético, por Valeria. ¿Qué se da la batalla de Kuruyuki? Donde habían matanzas, ya que las causas eran por los colonizadores que estaban entrando a sus tierras de los guaraníes, Ya. que se querían apoderar de sus tierras, de sus ganados, y pues empezaron ellos a defender su territorio y empezó el masacre de Kuruyuki. Ya, ahí te paro un ratito. Entonces, le sacamos lo del ganado y lo demás está bien, porque los guaraníes no tenían ganado. Ellos decían, estamos cuidando nuestro territorio. Pero los colonizadores entraban ahí al territorio de los guaraníes y metían por delante a sus vacas. Eso es. Ya. Ahora sí, te paro un ratito a vos. ¿Sí? Ahora para Silvia Roxana. ¿Sí? ¿Sí? Para Silvia, entonces decir, ¿por qué? Tú que es lo que has ido investigando, decir, los guaraníes era un pueblo unido o cómo era? ¿Tenían un gran líder o cada comunidad hacía su vida aparte? ¿Cómo era la cuestión de los guaraníes? O de los chiriguanos, para que no nos confundamos. Eran un pueblo, sí eran unidos, lo que más, no tenían tanto un líder. El líder apareció después de que fueran tan inferiorizados por los colonizadores. Más que todo sucedió esta guerra fue porque dice que, en lo que yo investigué, que el 1 de enero un corregidor violó y mató a una mujer guaraní, y esto fue lo que más desató y se produjeron una ola de incidentes que vino avanzando y avanzando durante un mes. Ya fue. Todavía no te metas en eso. Lo que yo te pregunto es, a lo que has investigado, que los chiriguanos de ese entonces tenían un solo líder y todo el mundo, todos los chiriguanos le obedecían a él, o en su caso los chiriguanos eran más libres, es decir, cada cual se iba por su lado. O cada jefe, digamos, tenía un grupo, el otro jefe otro grupo, el otro grupo, y así nadie se entendía. Sí, eran más libres. El líder ya apareció después ya de todo, de cuando se cansaron de tanto abuso. Se lee eso, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir Yambae? Significa no esclavo. ¿No esclavo? ¿Seguro? Según lo que investigué. Ya, está bien, pero a ver, primero, ¿dónde estamos, no? Estamos con Silvia Roxana, ¿no? Sí. Sí, entonces decir, Yambae, ¿tú tienes el significado o no?
O mientras vos piensas, le pregunto esto a Aniela. Sí, Lisa, eso significaba no esclavo, porque ellos querían ser libres. Ya, Sinónimo de no esclavo. ya, entonces, ¿cómo pueden explicar ustedes la batalla de Kuruyuki, los guaraníes contra los soldados bolivianos, contra los hacendados y los soldados bolivianos, siendo ellos libres? O sea, no, nadie, o digamos, nadie obedecía a un jefe que estaba más arriba. ¿Cómo explicamos eso? Eso sucedió porque después de que se cansaron de cuando los caray querían tomar sus tierras y aparece ahí Tumpa, entonces ellos quieren luchar por sus tierras para que no se roben, porque los caray querían apropiarse de ellas y de todos los recursos naturales que ellos tenían. Entonces ellos combaten y se unen, aunque algunos guaraníes se pasaron a los caray y pelearon contra su propia gente, que eran Ya, ellos. ay, eso es lo interesante. Tú eres... Cruz Vivanco, Ángela. Ya. Esa es la cuestión interesante, ¿ya? Entonces, que los guaraníes no habían estado, pues, todos mundos bien, digamos, con una sola idea y con un solo líder, sino que habían varios líderes, ¿no? Entonces, unos que apoyaron al famoso Tumpa, no me acuerdo, nunca puedo pronunciar bien el nombre, pero el Tumpa, ¿sí? Y otros líderes que no le apoyaban, y otros que, y peor todavía, se aliaron con el ejército boliviano y ayudaron a sacarles la mugre al grupo que apoyaba al Tumpa. Y entonces, ¿cómo explicamos eso, no? Es medio raro, ¿ven? Ya, entonces, aquí estamos, ahora vamos para Katsumi. ¿Por qué a este líder se lo conocía como el Tumpa? Porque Tumpa quiere decir Dios, ¿no? El hombre Dios, ¿por qué se le dijo Tumpa? Ahí no me acuerdo pues bien el nombre, ¿no? Pero está hasta en el billete de 10 pesos, ¿no? Han visto, si ustedes han visto en los nuevos billetes de 10 bolivianos, ahí está. El famoso Apiaguayqui, así es, Apiaguayquitumpa, ¿sí? Y había una discusión terrible cuando salió el billete, incluso decía, nosotros decimos tumpa, ¿sí? Y en el billete dice tupa, ¿sí? Con dos puntitos en la U, ahí arriba hay dos puntitos, como ya no me acuerdo ni qué se llama, la diéresis, no sé qué, pero dos puntitos en la U. ¿Sí? ¿Y por qué se le dice tumpa? Se le dice tumpa porque se decía pues, que como ya era admirado por su pueblo, lo llamaron tumpa porque o sea, significaba espíritu grande enviado por Dios para liberar a su pueblo, porque eso es lo que él trataba de hacer, liberar a su pueblo de los abusos y explotaciones de los hacendados militares y curas. Ya, de acuerdo, pero entonces, si él era el enviado de Dios, ¿por qué los otros jefes guaraníes no le apoyaban? Porque, como decía tu compañera, decía más bien había otro que salió con el ejército boliviano y le sacó la mugre al otro. ¿Sí? Y además, cuando después de la batalla, él escapa de la batalla, ¿no? Pero en marzo del mismo año es otro guaraní que lo traiciona a él y lo entrega al ejército. Sí, es uno ¿Sí? que Entonces, Pararey, creo que se llama igual. Era uno ya, no importa. de los colaboradores también. Sí, pero ahora, ¿por qué habían los guaraníes que no le hacían caso a este señor? Porque al ser un enviado de Dios, todo el mundo debía hacerles caso, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cómo interpreto ese silencio así? ¿Sí? A ver, entonces, con Aniela ya me quedo tranquilo, con Katsumi también, Valeria y Roxana, a ver, tienen que reivindicarse.
después de la derrota, ¿qué pasa con los chiriguanos? ¿Sí? O sea, en la batalla de Curuyuqui son derrotados, dicen algunos historiadores que son 6.000 chiriguanos que han muerto ahí. ¿Qué pasó después con los chiriguanos? Después de la batalla fueron declarados extintos como sociedad independiente. Los pocos que sobrevivieron huyeron a otras aldeas que quedaban cerca y después de que fue atrapado el líder y fue ejecutado, traicionado. Tiempo después, meses y años, recién se produjeron pequeñas sublevaciones, pero eran pocos a comparación de cómo eran antes. Ya. ¿Y tú, Valeria, qué dices? También emigraron a diferentes países, por ejemplo, Argentina, Paraguay, ya que no había recursos. Seguro que no, porque no había recursos o porque ya estaban derrotados, entonces ellos tenían que escapar. Por eso que hay algunos autores que dicen, digamos, como que murieron como grupo étnico, ¿no? Otros dicen que se aletargaron, es decir, estaban en un sueño profundo, ¿no? O sea, los guaraníes siempre, o los chiriguanos siempre eran, digamos, alzados, atrevidos, si quieren. Les derrotaron ahí y agacharon la cabeza. Entonces se fueron, qué sé yo, se metieron en las haciendas, se fueron hacia la Argentina, hacia el Paraguay, a trabajar en las haciendas. ¿Ven? 100 años después viene lo que se denomina el despertar del pueblo guaraní. ¿Ya? Entonces, ya estamos con Valeria. En este grupo solamente vinieron 4. Ya, gracias a ustedes. Pasamos con los otros del memorándum del 1904. ¿Sí? Ahí están Scarlett, Neida, Leonard Jesús, Jaday, Giovanna, Carla Paola, Marisol y Alfonso. ¿Alguno de ellos ya están listos? Sí, listo. ¿Hay alguno o no hay? A ver, ¿quiénes son? Dígame sus nombres. Giovanna Justiniano. ¿Quién está? A ver. Justiniano, Giovanna, ya. ¿Qué más? León Núñez, Esther Marisol, dice. Ya, Esther Marisol, me acuerdo. Ya. ¿Alguien más? Beverly Gira López. Gira, ya. ¿Alguien más? Solamente hay 3. Ya, entonces empezaremos pues otra vez con el orden alfabético por Beverly. ¿Por qué los cruceños de ese entonces, estamos hablando de 1904, por qué ellos plantean al país este memorándum? Porque si ustedes han leído el memorándum, dicen, ¿no? Nosotros tenemos a nuestros representantes cruceños en el Congreso Nacional, pero como son poquitos frente a la mayoría del occidente, frente a los collas, si quieren, entonces no nos dan pues mucha pelota, ¿sí? Entonces por eso dicen, nosotros los cruceños proponemos o presentamos este memorándum al país. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Bien, el memorándum se propuso porque se pretendía mejorar la economía del país, en especial se pretendía mejorar la economía del oriente, es decir, de este o del oriente, ya que después del tratado de Bolivia con Chile y se privaron a Bolivia de una salida soberana a las costas del Pacífico. Entonces esto fue un duro golpe para el desarrollo económico de la nación andino-amazónica.
y lo que se pretendía con el memorándum era mejorar la economía con un proyecto ferrocarrilero de integración este-oeste. ¿Ya? Y el memorándum tenía como Está bien, objetivo está bien. Beverly, te paro ahí, ¿sí? Le paso la posta a Giovanna. Entonces, la misma pregunta, si complementando lo que dice tu compañera. Ellos decían, muy bien, nos cierran porque en el mismo año, en 1904, se da el tratado con Chile, donde nosotros definitivamente nos olvidamos de un acceso soberano al mar, ¿sí? Y además, ¿qué pasaba con ese tratado de Chile? ¿Sí? ¿Qué más había? ¿Qué otra cosa había? Que a los cruceños no les interesaba, no les convenía, si quieren. ¿Sí? Entonces, Giovanna, y Ya, dime. lo que pasa es que el gobierno antes era mucho, dependía de los recursos, digamos, que era la explotación de los minerales. Y ya con el tratado que hicieron los cruceños, era como un llamado de atención hacia el gobierno y también para que tomen en cuenta la fertilización de las tierras orientales. No, de acuerdo, de acuerdo. Ahí yo lo que te digo, el tratado con Chile del 1904, ¿qué consecuencias trajo para el país? La compañera ya dijo, con ese tratado hemos perdido definitivamente nuestra salida soberana al mar, al Pacífico. Sí. ¿Sí? Entonces ella decía, hay que mirar ahora el Atlántico. De acuerdo. Pero ¿qué otra consecuencia terrible más trajo ese tratado del 1904 con Chile, especialmente para el oriente del país? ¿Sí? Porque el oriente, con el memorándum del 1904, van a decir, hagamos un tren. ¿Sí? De oriente a occidente, desde el río Paraguay o el río Pilcomayo, desde ahí que empiece el tren y que acabe, pues, qué sé yo, en La Paz, en Oruro, donde ustedes quieran, pero tiene que haber así, tiene que ir de oriente a occidente o de occidente a oriente, como quieran. ¿Sí? ¿Por qué los cruceños proponen eso? ¿Sí? ¿Qué pasaba en el occidente? ¿Sí? Giovanna o Marisol, a ver, ayúdale a tu compañera. O si quieres tú también, Beverly, puedes ayudarles a tus compañeras. Claro, esa es la respuesta. Ya. Creo que fue por el inicio de las actividades, porque el mercado andino estaba conectado con Perú y Chile y generó una grave crisis económica en el oriente, ya que los del exterior traían productos a nuestro país. Entonces, pero traían productos con precios más caros y con baja calidad, cuando aquí en el país había los mismos productos a precios un poco más bajos y con mejor calidad. También creo que es eso. Ya, a ver, ahora a Giovanna y a Marisol, ¿qué dicen? ¿Pueden aportar con algo? Entonces, lo que la compañera, lo que Beverly nos dice es que el tratado con Chile también implicaba la construcción del ferrocarril, ¿sí? Desde Antofagasta hacia Oruro, ¿sí? Incluso hacia donde está ahora Uyuni, de ahí. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron al Salar de Uyuni, ahí hay un cementerio de trenes, ¿no? Entonces ahí empezó el tratado, decía, desde allá, desde Uyuni tenía que ir hasta Antofagasta un tren. ¿Y por qué? Porque tenían que ir con minerales. Entonces, desde Bolivia tenían que sacar la plata, el estaño que se producía, tenían que sacarlo en tren hacia las costas del Pacífico.
Pero los trenes no volvían pues vacíos, volvían llenos de mercadería, ¿sí? Toda la mercadería que llegaba de Europa. Entonces, para el occidente del país, sí estaba bien, o sea, les llegaba cosas de calidad y a precios baratos. Entonces, los cruceños decían, pues no, pues ese hecho, esa competencia desleal está matando a la, digamos, a la incipiente industria cruceña. No podemos competir con el azúcar que llega del extranjero porque nosotros no tenemos ni siquiera camino, no tenemos cómo llevar nuestro azúcar hacia el occidente del país. ¿Ven? Entonces ellos decían, no estamos de acuerdo con ese tren que viene de afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos traen mercadería y no nos deja pues desarrollar nuestra propia industria. ¿Sí? Entonces, por eso que con el tratado de 1904 los cruceños dicen, en vez de hacer ese ferrocarril desde Uyuni hasta Antofagasta, hagamos este ferrocarril que vaya desde, otra vez, ¿no? Desde lo que ahora es Puerto Buch, ¿sí? O el canal Tamengo, que todos estos lugares, ¿sí? Desde el río Paraguay, o en su caso, el río Pilcomayo, desde ahí que vaya un tren hacia el occidente. ¿Y por qué desde ahí? Porque por el río Paraguay se puede salir pues al Atlántico, ¿sí? Por el río Pilcomayo se puede salir al Atlántico. Entonces ya no dependemos digamos, de la salida hacia el Pacífico. ¿Por qué razón, decían ellos? Porque todo eso ya es territorio chileno y los chilenos pues cuando quieren siempre nos van a sacar multas, nos van a cobrar más impuestos, mientras que por estos ríos, si bien navegan barcos más chiquititos, pero tenemos pues libre navegación, no tenemos que pagar impuestos a nadie. ¿Ven? Eso es lo que están diciendo los cruceños en el 1904. ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes sobre el tema? Sí, Lisa. Sí, adelante. La ruina industrial en la economía de Santa Cruz comenzó con la llegada de... ¿De? Que se cortó. Y bueno, Marisol, Esther Marisol ya se cortó, pero ¿y tú qué dices, Giovanna? ¿Que quieres agregar algo más o ahí nomás quedamos? También se fue. Ahí nomás, dicen, creo que. Ahí nomás. Ya. Ya, entonces, gracias por la participación y por los que se entraron ahí a ver también las defensas. Gracias a ustedes. Entonces, espero que para el día viernes también se preparen con el plan Bohan, la rebelión de Tupac Amaru. Dicen, Sí, adelante. Dime. le decía que la ruina industrial en la economía en Santa Cruz comenzó con la llegada de la primera locomotora en Oruro. De acuerdo. Cochabamba, sí. Y así. ¿Y así? Y otra vez se fue. Y Cochabamba comprendió que debía ser partícipe de esa ruina. Claro, porque mire, a principio Cochabamba decía, sí estamos de acuerdo, no tiene que haber ferrocarril, pero de Oruro a Cochabamba después hicieron el ferrocarril, ¿no? Y se metieron en el baile de este ferrocarril, entonces la misma industria cochabambina pues empezó a decaer. Pero ya después hubo un fenómeno interesante en Cochabamba, que digamos, utilizaron el ferrocarril, pero para hacer un comercio interno en el valle cochabambino, especialmente con la producción de maíz, ¿sí? Entonces, el valle, porque en Cochabamba hay el valle alto, valle central y valle bajo, entonces había un ferrocarril que recurría a todo esto, ¿sí?
Entonces ellos empezaron a hacer, digamos, un circuito económico alrededor del maíz y sus derivados. Había gente que se dedicaba a elaborar chicha con el maíz, otros que se dedicaban a hacer alcohol de maíz. Entonces hubo un momento interesante también, ¿sí? Luego, con la pérdida del Acre con el Brasil, que ha sido en el 1900, entonces el Brasil también nos pagó, nos indemnizó no sé cuántos millones de libras esterlinas. Antes, la libra es la moneda de los ingleses, pero esa era la moneda mundial. Como ahora es el dólar, entonces antes era la libra. Entonces nos dieron, no me acuerdo cuántos millones de libras, y con eso se tenía que construir el ferrocarril desde Santa Cruz hacia el Beni, desde Cochabamba hacia Santa Cruz. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes conoce a Iquile, que es un pueblo de Cochabamba, por la carretera antigua más o menos hacia Santa Cruz, por ese lado. Entonces, se inició la construcción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, pero se llegó hasta Iquile solamente. Son como 200 y pico de 220 kilómetros, algo así. Y nunca más avanzó nada. En el caso de Santa Cruz al Beni, yo no sé si alguien conoce Santa Rosa del Sara, por esos lugares, por ahí atrás, hasta por ahí llegó el ferrocarril y se paró. Nunca más se hizo nada. ¿Sí? ¿Sí? Nunca más se hizo nada. ¿Ven? Esto es, ¿ya? Entonces, en esa época se decía que este país se iba a desarrollar por el establecimiento del ferrocarril, es decir, ferrocarril para todo. Y si ustedes han curioseado más, si curiosean sobre la historia de Santa Cruz, el periódico de Santa Cruz de la época se llamaba El Ferrocarril. Había un comité pro ferrocarril, pues como hay un comité pro Santa Cruz, el comité cívico pro Santa Cruz, en esa época había el comité pro ferrocarril, porque decían, el ferrocarril es pues el que nos va a lanzar al éxito si quieren. ¿Ya? Que les vaya bien entonces, cuídense por favor. Y nos vemos el viernes con todos los que quieran escuchar, aprender un poquito y ¿qué más? Y el plan Bohan tiene mucho que ver todavía con Santa Cruz y luego ya la rebelión de Tupac Amaru y eso ya es el occidente, la de Sara Tevilca el occidente, el primer sindicato campesino el occidente, las tierras comunitarias y las marchas indígenas, eso ya con las tierras bajas. ¿Listo? Entonces, que les vaya bien. Sí, tengo una pregunta. Sí, adelante, dime. Todo esto de acá de las defensas, ¿va a ingresar en el examen o no? No. En el examen no. ¿Sí? Solamente el texto oficial. Eso va a entrar al examen. Ya, Lisa, gracias. Esto, digamos, va a ir directamente a mejorar las notas. Ya les dije, ¿no? Que esto va a estar sobre 10 puntos. Entonces, yo voy a calificar, les decía, el trabajo que me presentan sobre 5 y la defensa sobre otros 5. ¿Ya? Esto es. Entonces, nos vemos. Que les vaya bien. Hasta el viernes. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao.